Raúl, el cual hace unos meses nos juntamos y dice, ¿qué es lo que pasa que a ti no te envían allá a predicar? Y digo, no sé, yo me estoy oxidando. Pero Dios sabe lo que hace. Mientras no estaba en itinerario, los grupos me solicitaban y me mantenía predicando. Pero ya van 2 veces que estoy aquí en este año, ¿verdad? Estuve en este año y estamos aquí nuevamente. Para mí es un placer ver a mi padre espiritual, pocos lo saben, pero Blanco es mi padre espiritual. Me da placer verlo junto a su esposa, están recién casados. Ay, el padre espiritual de Fabio. Él me dio estudio bíblico a mí y también a Fabio. Bien, pero bien, esta mañana vinimos a hablar de la palabra de Dios y no de nosotros. Bien, hoy vamos a tener un tema muy interesante, el cual nos compete en nuestra vida espiritual, porque en el tema que hemos traído, ya ustedes han visto lo que es el himno tema, el amor final. Yo tenía mucho tiempo que no lo escuchaba así como lo escuché y me sentí bien. Me llegaron muchos recuerdos cuando yo llegué a la iglesia y este tema lo sonaba mucho, lo cantaban. Bien, quiero que antes de comenzar el tema, quiero que leamos una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 13 en adelante. Dice: por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana de sábado te damos gracias porque tú has permitido, Padre, que un grupo de tus hijos estemos reunidos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu more entre nosotros, nos dote de sabiduría, nos dote de entendimiento para poder discernir el mensaje que tú traes a continuación, ya que es un mensaje escatológico para los últimos tiempos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi querido, yo pienso que ya eso que leí no es la cita bíblica, pero si usted se da cuenta, está relacionado con el tema que tenemos en este día. Si ustedes ahí, Mateo habla de una profecía de Isaías. ¿Cuál fue la profecía? Una de ellas. Esa fue una profecía cumplida de Isaías, en la cual el profeta Isaías dice que el Mesías iba a hablar ¿en qué? En parábola. Ahora bien, tenemos que entender en primer lugar qué es una parábola. Lo otro es ¿para qué? ¿Por qué Jesús hablaba en parábola y para qué? Ya hay la cita bíblica en Mateo. Ya la cita bíblica que vamos a utilizar es sobre una parábola. No sé cuántos sabían, pero la primera parábola que Cristo utilizó o se refirió a su pueblo fue la parábola del sembrador. ¿Cuántos lo sabían? Seamos sinceros. Claro, sabíamos eso. Claro. En esta mañana vamos a través del método descriptivo, vamos a hacer también una exégesis de la parábola de las 10 vírgenes. Raúl me mira porque él sabe que yo casi no uso esos términos, esos términos, pero tuve que usarlo porque esos son los términos que se aplican a lo que vamos a explicar. Ahora, ¿qué es el método descriptivo? Es donde matemáticamente, voy a usar el término matemático porque yo no solamente soy historiador y sociólogo, sino que soy matemático también, Bien, el método descriptivo en la matemática es el siguiente: es cuando usted toma una ecuación, ¿verdad? Y hay
hay unos términos que no están claros. Por ejemplo, la X y la Y. ¿Cuántos saben eso? Busca la X, el valor de X y el valor de Y. Exacto, ecuaciones. Entonces, el método descriptivo, bíblicamente vamos a utilizarlo en palabras o hechos que son simbología. ¿Sí o no? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿quién es el sembrador? Dios es el sembrador. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es el camino? Los oyentes. ¿Estamos bien? Bien. Ahora bien, la exégesis va relacionada también por ahí. Es algo, vamos a ver, lo tengo aquí, que es una exégesis. Una exégesis, este tipo de método de investigación como su propio, bueno, es el método de investigación descriptivo. La exégesis es cuando hacemos un estudio profundo, un estudio teológico. ¿Qué es la teología? Es la ciencia que estudia a Dios. Okay, ¿estamos bien hasta ahí? Uso todo esto para que me entiendan en qué área nos vamos a introducir. Ahora bien, ¿por qué Cristo Jesús hablaba de parábola? O primeramente, ¿qué es una parábola? Una parábola, como su nombre lo dice, es una comparación. ¿Qué es una parábola? Ahora bien, Cristo Jesús utiliza y compara el mensaje que Él quiere dar a los discípulos, a los oyentes, por ejemplo, con cosas conocidas. ¿Con cosas qué? ¿Para qué? Por ejemplo, cuando Él habla del sembrador, la parábola del sembrador o la de las 10 vírgenes, cuando un campesino estaba sembrando, ¿se acordaba de qué? De la parábola que Jesús le había contado. La otra cosa es también, usaba parábolas para ver el interés de quién, de los oyentes. No entendían, ni aún los discípulos entendían, pero cuando Jesús se retiraba aparte, entonces Él le explicaba qué, lo que significaba la parábola. Recuerden que a Cristo Jesús lo seguían 4 o 5 tipos de personas. ¿Cuántos tipos? ¿Cuáles eran esos? Aquellos que querían un milagro de Jesús, aquellos que solamente iban por los peces y los panes, otro a ver si se le caía una moneda al tesorero o a alguien, otros para criticar o buscar y levantar falsos testimonios de quién, de Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, lo que leímos en Mateo 13 dice: por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven. Es decir, en ese grupo de personas habían sabios, eruditos, que para ellos era algo sencillo, pero no entendían lo que quería decir Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cómo podían ellos ir a un juicio y decir: traímos a Cristo Jesús porque contó esta parábola? ¿Me doy a entender? No tenían motivo. Bien, ya dicho esto, quiero que vayamos al libro de Mateo nuevamente, capítulo 25, verso 1 hasta el 13. Y la cita bíblica comienza con el versículo 1 y 2. Y voy a leer hasta el 13 y luego oramos y nos vamos. ¿Le parece bien? Amén. Hermano, dijo amén, nos vamos. Lo vamos a desglosar. Vamos a utilizar el método descriptivo. Y luego vamos a hacer una ¿qué? Una exégesis. Vamos a ver lo que significa cada cosa. Yo estoy estudiando con los adventistas. Yo tengo 14 años estudiando con los adventistas. Es decir que estamos aprendiendo cada día más. Bien. Capítulo 25 de Mateo, verso 1 hasta el 13 dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Será qué? Si usted se da cuenta, Jesús está utilizando un verbo en el futuro. Será, el verbo de ser o estar. En inglés el verbo to be, ser o estar. Será, ya utilizando el futuro. Será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir ¿a quién? Al novio. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuáles son las prudentes? ¿Qué es una persona prudente? Preparado, ¿qué más? A ver, ustedes saben más que yo. Prudente, ¿qué es una persona prudente? Una persona que se prepara para el futuro. Una persona que está atento por si algo falta. ¿Sí o no? Los diáconos tenemos que ser ¿qué? Prudentes.
Pero también habían, dice la palabra de Dios, 5 insensatas. Ahora, ¿qué es una persona insensata? ¿Qué es una insensata? Desatento, que le da pato gallareta, como dicen, no está apercibido. O sea, esa es la palabra, apercibido. Muy bien. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. ¿No llevaron aceite? Es decir, que sí llevaban aceite. Recuerden que estamos usando el método descriptivo, Estamos buscando las variantes que no conocemos. En primer lugar, tenemos que analizar qué significa aceite simbólicamente en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como dice Andrés Portes. Ok, vamos bien. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien hasta hoy? Ok, bien. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Ahí vemos dos grupos, el cual representa la iglesia. ¿Sabían ustedes? La iglesia, pero ¿cuál iglesia? La iglesia de ahora. Eso lo vamos a explicar. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuánto en alguna ocasión ha venido a la iglesia y han cabezado y se han dormido? Claro, eso es normal. Cuando usted está medio trasnochado, como estoy yo, que me acosté ahorita como a las 2 o 3 de la mañana, pero estamos aquí con la gloria de Dios. Bien, y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas arreglaron sus lámparas? Todas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Vuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. ¿Se cerró qué? Cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Hay mucha paralelismo con muchas citas bíblicas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que cuando futuristamente, cuando el Señor llega y pone a un lado los cabritos a las ovejas, luego cuando termina eso dice: pero Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Qué dijo el Señor? ¿Apartado de mí? Como que hay un parecido aquí. Aquí dice: os aseguro que no conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Si usted se da cuenta, la palabra velar va relacionada con prudencia, ¿sí o no? Una persona prudente, ¿qué hace? Que vela y no se duerme. No se duerme. Ahora bien, no hay duda de que la parábola de las 10 vírgenes es un símbolo alusivo a los eventos relacionados con el retorno de Jesús, y por eso es de vital importancia un estudio reflexivo de este pasaje. De un estudio reflexivo. Es posible que usted haya escuchado muchas veces esta parábola, pero yo quiero, y el Señor quiere y requiere, que en esta mañana veamos esta parábola desde un ámbito más espiritual. Porque es posible que hemos escuchado este tema y a lo mejor solamente por arribita. Bueno, habían 5 prudentes y 5 insensatas. Procuremos ser ¿qué? Prudentes. Pero hay algo más. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza basada en las costumbres nupciales que había en Oriente. Es decir, que una boda en Oriente era algo de suma importancia. Y el día más importante de la boda era ¿qué? La consumación del matrimonio. ¿La qué? Ahora, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuál es el momento de éxtasis? ¿Cuál es el momento más importante que vemos ahí? Cuando el novio ¿qué? Llega.
¿Y se lleva a quién? A la que estaba preparada. En Mateo 25:1 podemos leer que las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Salieron las 10 vírgenes, ¿sí o no? Ahora, ¿saben ustedes que esas 10 vírgenes eran cristianas? ¿Esas 10 vírgenes eran adventistas? ¿Sabían ustedes eso, que eran adventistas? Muchos dicen, ¿cómo adventistas? Claro que sí, porque estaban esperando el segundo venimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Le dije que este es un tema para los tiempos finales. Ahora bien, vamos a ver, en los pocos minutos que nos queda, vamos a analizar qué significa cada simbolismo que hay aquí. ¿Están preparados? Ok, arrancamos entonces. Pero antes quiero leerle una cita que está en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 18. Y esta es nuestra esperanza y nuestro ardiente deseo. Jesucristo viene por su iglesia. Ahora entramos en materia. ¿Sabían ustedes que esas 10 vírgenes estaban preparadas? ¿Por qué estaban preparadas? Porque dice la palabra de Dios que las 10 tenían aceite. ¿Tenían qué? Aceite. Ahora vamos a ver el significado del esposo, el significado de las vírgenes, el significado del aceite. En primer lugar, ¿qué significa el esposo? Todo el mundo sabe lo que significa el esposo. ¿Qué significa el esposo? Jesús. ¿A quién? Jesús. El esposo es Jesús y la iglesia es esposa. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios capítulo 5, verso 22-23. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. He aquí el esposo. Y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestras vidas. ¿No podemos mantener a Cristo? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros como cristianos podemos tener 10, 14, un año, 20 años y tenemos que mantener nuestra lámpara llena de aceite. No podemos esperar el último tiempo cuando se escuche la última trompeta final, sino que día a día tenemos que tener ¿qué? Una renovación espiritual con Cristo Jesús. Tenemos que llenarnos de su espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando la presencia de Dios a través de la oración, buscando la presencia de Dios a través del estudio de su palabra y tener una comunión personal con Cristo Jesús. No basta solamente con ser cristianos adventistas, como muchos decimos, adventistas de verdad. ¿Cuáles son los adventistas de verdad? Los que solamente van los sábados a congregarse. Es un genuino adventista, porque es un guardador de ¿qué? El sábado. No podemos limitarnos y solamente venir en sábado, venir los miércoles, los viernes, sino que tenemos que tener una estrecha comunión con Cristo Jesús, mantener nuestras lámparas llenas del aceite. Ahora, ¿qué significa el aceite? Antes de eso, hay una cita bíblica que me gusta mucho, muy conocida por ustedes, que está en el libro de Salmos, capítulo 119, 105, que dice ¿cómo? Y lumbrera. Y el estudio bíblico que nosotros como adventistas damos es que decimos: ¿a qué se compara la palabra de Dios? A una lámpara. ¿Por qué? Porque ella alumbra nuestro camino. Ahora, cuando digo que estas 10 vírgenes eran adventistas, eran cristianas, porque estaban esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y eran cristianas porque dice la palabra de Dios que su lámpara estaba llena ¿de qué? De aceite. Ahora, ¿qué significa el aceite? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre David. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el profeta Samuel fue y ungió a Jesús con el Espíritu Santo, es decir, con aceite. La Biblia enseña que Dios es el alfarero y nosotros somos ¿qué? Vasijas de barro. Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Romanos capítulo 9, 20, 21. Cada persona es creada por un propósito. El aceite es usado en la Biblia como un símbolo, como un símbolo del Espíritu ¿de quién?
de Dios. El aceite puro de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas. En el oriente, ese aceite que tú y yo utilizamos para las ensaladas, que es muy bueno, ese aceite de oliva era utilizado, no sé si todavía se utiliza hoy en día, pero era utilizado para mantener la lámpara, ¿qué? Prendida, encendida. Cristo quiere que tú y yo mantengamos esa lámpara, ese espíritu encendido en nosotros con el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite en la Biblia. Bien, ya conocemos lo que significa la lámpara, el aceite, el esposo. Prácticamente ya conocemos todo lo que significa, ¿sí o no? Ahora bien, esas vírgenes simbolizan. ¿Qué simbolizan esas vírgenes? Estas vírgenes se les había encargado llevar consigo aceite para que funcionen, ¿qué? Sus lámparas. O estas serían apagadas por la falta de aceite. Una lámpara sin aceite, ¿creen ustedes que puede funcionar? ¿Creen ustedes que nuestras vidas espirituales pueden funcionar sin el Espíritu Santo? No. ¿Creen ustedes que sin una comunión diaria con Cristo Jesús, como cristianos, menguamos o crecemos? No, menguamos. Así es, mi querido, que estas 10 vírgenes simbolizan la iglesia de hoy en día. ¿Cómo se llama esta iglesia? Herederos del Rey. Estas 10 vírgenes simbolizan herederos del Rey. Simbolizan todas las iglesias adventistas que están esperando la segunda venida de Cristo. Estas 10 vírgenes, las insensatas, ¿eran cristianas, sí o no? ¿Estaban preparadas, sí o no? ¿Conocían el mensaje de la segunda venida de Cristo, sí o no? ¿Sabían cómo prepararse, sí o no? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿tú y yo sabemos qué tenemos que hacer? Sí. ¿Tú y yo sabemos que Cristo viene por segunda vez? Sí. ¿Tú y yo sabemos cómo podemos mantener nuestras lámparas encendidas? ¿Sí o no? Tú y yo sabemos que cuando nuestras lámparas se están agotando de aceite, sabemos dónde está la fuente que nunca se acaba del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué somos insensatos? ¿Por qué hacemos como estas vírgenes, esperamos el final y queremos ir a llenar nuestras lámparas ya cuando Cristo esté llegando? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no vivir una vida encendido con el Espíritu Santo? Dice aquí, ciertamente toda persona que espera a Jesús tiene que permanecer velando, estando en alerta ante cualquier engaño y estando en comunión firme con el Señor, para que así una vez cuando llegue el esposo, todas las vírgenes representadas por la iglesia y esposa de Cristo estén listas y preparadas para recibir a quién, para recibir al esposo que es Cristo Jesús. Hay algo interesante. Dice aquí que mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó, ¿dónde? Atrás. Las 5 que tenían sus lámparas encendidas se unieron a la muchedumbre, entraron en la casa con el séquito nupcial y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes fatuas llegaron al salón del banquete, recibieron un rechazamiento inesperado. El jefe de la fiesta declaró: no os conozco, y fueron dejadas afuera en la calle, desiertas, en las tinieblas de la noche. Uno de los escritos de Elena de White. La clase representada por la Virgen Fatua no está formada de hipócritas. ¿Sabían ustedes? Esas vírgenes insensatas o fatuas no eran hipócritas. Sus componentes manifestaban respeto por la verdad, la han defendido y son atraídas hacia aquellos que la creen. Es decir, que estas vírgenes que se quedaron fuera eran personas sinceras, eran personas que amaban a Cristo Jesús, eran personas que sabían el mensaje, eran personas que estaban claros en el mensaje, sabían las profecías. A lo mejor estas personas atrayeron muchas personas a los pies de Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes? Dice Elena de White en uno de sus escritos que muchas iglesias con todos y sus pastores se van a perder. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Y usted puede decir, pero ¿cómo por la falta de conocimiento? Yo estudio la Biblia a diario, pero hay un conocimiento que precede todo el conocimiento, y es que la obediencia a Dios. Si Dios nos pide que lo obedezcamos día a día, que estemos llenos de su Espíritu día a día, no importa
los años que tengamos de teología, que seamos teólogos de lo que más sabemos, cuando al final ¿qué? Se nos acaba el aceite. Eso me recuerda a mí un amigo que trabajaba con nosotros, Blanco lo conoce. Él era pastor de una iglesia, no era adventista, pero él siempre me contaba a mí que ahí en el entorno que él vivía, en Quebrada Honda, había un caballero que era adventista, pero que él no se congregaba. Digo, ¿cómo que no se congregaba? Dice, bueno, era muy sabio, sabía mucho de teología, pero él no se congregaba. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que esta persona, por más años que tenga y conocimiento de la Biblia, cuando Cristo venga y no esté lleno del aceite del Espíritu Santo, se va a ir con Cristo Jesús? Ese es un ejemplo claro, lastimosamente, de que va a ser una de las 5 vírgenes que insensata. Este hombre se sabía todos los libros de Elena de White, se sabía la Biblia, la había leído más de 10 veces el año bíblico, pero le faltaba algo en su vida. ¿Y cuál era ese? Si usted se da cuenta, este mensaje de la Virgen también no habla de estar ¿qué? Congregado. Estas vírgenes no estaban congregadas con las cinco prudentes. ¿Por qué? Porque cuando tú te congregas, vives día a día ese fervor, tú sabes que está faltando en tu vida. Tú dices, espérate, ven acá. Yo nada más estoy yendo los sábados. Y llego a las 10, a las 11 ya en el culto divino. ¿Estoy cumpliendo yo con diezmar de mi tiempo a Cristo Jesús? No. ¿Salgo yo a dar estudio bíblico? ¿Salgo yo a hacer a una misionera? No. Entonces, tu aceite se está acabando. Terminamos con una cita del apóstol Pablo y una cita de la hermana Elena de White. Dice aquí, primero de Ezequiel 33:31 dice: vendrán a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Y no las pondrán? Dice Ezequiel aquí, escucharán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 1, 7 y 5 dice lo siguiente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia ¿de quién? De ella. Nuestra hermana Elena de White dice: la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado, significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo en Dios, significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, hay libertad del pecado, se cumple en la vida la gloria, la plenitud, la totalidad, ¿la qué? Totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz y amor perfecto, de perfecta seguridad, la belleza y fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Mi querido, de todo lo que hemos hablado en esta mañana, hay algo que yo no quiero que usted olvide. Si yo estoy en el primer grupo, que es el de la insensata, procuremos, porque estamos a tiempo, Dios nos da la oportunidad, nos da las directrices, a través de su palabra nos dice que nos pongamos a cuenta con Él. No sé si estoy predicando por una persona que tiene muchos años en la iglesia, se siente cansado, agotado. Yo te recomiendo que vaya a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no predicaba, sino que Él era el mensaje. Cristo Jesús no hacía milagros ni sanaba, sino que Él era la medicina. Y te digo hoy
que Cristo Jesús es la fuente para llenar nuestras lámparas si las tenemos apagadas. Yo quiero ver a esas personas que hoy dicen: quiero ser del segundo grupo del que se va con Cristo Jesús. Quiero renovar las lámparas, o mi lámpara personalmente, porque es algo personal. Quiero rellenar con aceite, que es el Espíritu Santo, ¿mi qué? Mi lámpara. Quiero ver puesto en pie para que tengamos una oración. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No, Raúl, el niño está durmiendo, puede quedarte sentado. Dios le bendiga. Oremos. Padre celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de ser amonestado a través de tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te rogamos con humildad que si hay algo en nuestras vidas que no deja que el Espíritu Santo more en nosotros, que tú quites eso, que tú quites esa costra, Señor, que no permite que seamos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestras vidas, a llenar nuestras lámparas día a día con el Espíritu Santo representado por aceite, Señor. Ayúdanos, Padre, a alcanzar la estatura que tú quieres que alcancemos para que seamos varones perfectos, Señor. Y que cuando tú vengas podamos decir, como dijo Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos vivos y pertenecemos a ese grupo, Señor, que alcancemos esa estatura y que lo que nos falta tú lo completes y que este cuerpo corrupto sea convertido en incorruptible. Y que al clamor final, Señor, que las trompetas se escuchen, seamos de esos que digamos: Maranata, te hemos esperado, oh Cristo, ven nuevamente, que tu pueblo te espera. Llévanos contigo al reino de los cielos, Padre, y podamos reinar por 1000 años en el cielo, luego una eternidad en la tierra. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le pueda bendecir y será hasta la próxima, mis queridos. Dios le bendiga. Amén.